Muy buenos días a todos. Hoy es la última sesión del seminario de Epistemología y Filosofía de la Mente de este semestre y tenemos como invitada especial a la doctora Susana Ramírez Vizcaya. La doctora Susana es doctora en Filosofía de las Ciencias Cognitivas por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha realizado estancias de investigación en el Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University, OSIT, en Japón, y en the University of Memphis, en Estados Unidos. Trabajó como técnico académico en el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano. Fue estudiante asociado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM y miembro del 4E Cognition Group. Actualmente es profesora por horas en la Maestría de Ciencias Cognitivas en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la UAM, aquí mismo, y cuenta con publicaciones en revistas indexadas internacionalmente, como por ejemplo Frontiers in Psychology, Frontiers in Psychiatry, Adaptive Behavior, and the Journal of Mind and Behavior. Desde la maestría ha buscado abordar sus temas de investigación bajo una perspectiva interdisciplinar, así como integrar la investigación teórica con la incidencia práctica en temas sociales y relevantes. Su investigación actual gira en torno a la relación entre los hábitos y el yo desde una perspectiva inactiva. Bueno, la charla de hoy en particular se llama Los hábitos del yo, un enfoque en activo. Y no sé si te debo el resumen o ya prefieres iniciar. Bueno, ¿cómo procedemos? ¿Dejamos las preguntas al final? Sí. ¿Que en una hora más o menos? Sí, más o menos. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Juan, muchas gracias a todos por estar aquí en este último momento en que todo el mundo ya tiene mucho trabajo. Entonces, bueno, voy a presentar mi idea. La idea de hoy, de la presentación de hoy, es presentar como una versión extendida de mi defensa de tesis de doctorado. Es toda la investigación que presenté, el título es traducido del título de doctorado, pero pues es la idea, ¿no?, de cómo los hábitos constituyen al yo desde una perspectiva inactiva. Pues antes que nada quiero agradecer además de los agradecimientos que acabo de dar, pues agradecer a mis tutores, a mi tutor Tom Prosser y a mi comité tutoral, Sergio Martínez, Ezequiel Di Paolo, Godfrey Guiomín y Jesús Mario Siqueiros, a posgrado en Filosofía de la Ciencia, donde hice mi doctorado, el apoyo que tuve de CONACYT y de OIS. Bueno, esta es como en términos generales la estructura de la presentación. Voy a comenzar con una introducción, las preguntas que guiaron mi investigación, la motivación y las preguntas, los objetivos generales, que son 2, y las principales contribuciones dentro de cada objetivo. Por supuesto que todo el trabajo de 4 años no lo voy a poder decir en esta breve presentación, pero pues trataré que sea una síntesis informativa del trabajo, ¿no? Entonces, terminaré con unas breves conclusiones y pues unos puntos muy generales en cuanto al trabajo futuro. Bueno, en primer lugar, la noción de hábito es quizás una de las más recurrentes en la filosofía occidental y las ciencias de la mente. Ha tenido una historia larga, rica y compleja que puede rastrearse al menos a Aristóteles. En un breve artículo que aquí presento Frontiers, sobre la genealogía de la noción de hábito, publicado en 2014, Xavier Barandiaran y Ezequiel Di Paolo, a quien vimos ayer aquí en una charla, identifican 2 tendencias o tradiciones históricas muy generales en el estudio de los hábitos, que ellos llaman organicista y asociacionista. Por supuesto que como cualquier esfuerzo clasificatorio, este mapa implica una simplificación que no toma en cuenta las sutilezas y las distinciones entre los diversos autores, cuya posición dentro de una tendencia u otra puede resultar cuestionable, ¿no?, por ejemplo, como en el caso de William James. Sin embargo, esta genealogía me sirvió en esta investigación como una brújula inicial para comenzar a explorar otras posibles formas de concebir a los hábitos que estuvieran alejadas de la idea dominante desde principios del siglo XX de los hábitos como asociaciones estímulo-respuesta. En términos generales, estos autores sostienen que el concepto de hábito que ha llegado a nuestros días es una versión empobrecida del mismo, que proviene de una tradición asociacionista de la que tanto el conductismo como las ciencias cognitivas dominantes son herederas. Además, estos autores enfatizan la herencia organicista de la ciencia cognitiva inactiva, la cual considera los hábitos como una alternativa teórica a las nociones de representación mental y procesamiento de información que han sido centrales para las ciencias cognitivas dominantes desde sus orígenes. Estas ideas
suscitaron en mí una serie de preguntas que fueron guiando mi investigación durante el doctorado y que fui desarrollando a lo largo de la tesis. Estas son las preguntas: ¿cuáles son las diferencias de fondo entre ambas tradiciones, asociacionista y organicista? ¿Cuáles son los problemas con la noción asociacionista de hábito que la perspectiva organicista ha buscado superar? ¿Qué concepción de los hábitos se desprende de la tradición organicista y en qué sentido se distingue de la que prevalece actualmente en la literatura contemporánea sobre los hábitos? ¿Por qué adoptar una perspectiva y no otra en las ciencias cognitivas corporizadas? ¿Qué es lo que aporta a las ciencias cognitivas una concepción organicista revitalizada de los hábitos? ¿Cómo es que esta noción reemplaza las nociones de representación mental y procesamiento de información como bloques centrales de la cognición? Partiendo de estas preguntas, me propuse dos objetivos principales. El primero fue explicitar y clarificar las diferencias de fondo más relevantes entre ambas tradiciones, la asociacionista y la organicista, así como visibilizar algunos de los problemas y limitaciones de la primera. El segundo fue analizar el aporte que una noción organicista revitalizada de los hábitos puede ofrecer a las ciencias cognitivas corporizadas y de manera más específica al enfoque en activo. En lo que resta de esta presentación voy a ir exponiendo las principales contribuciones de esta tesis en relación con estos dos objetivos. En particular, mi propuesta fue, en relación con el primer objetivo, ya Barandiarán y Paolo en el artículo de 2014 sugieren muy brevemente algunas distinciones generales entre las concepciones de hábito que han prevalecido en ambas tradiciones. Mi primera contribución en esta tesis fue complementar y elaborar de manera más completa y detallada estas distinciones, para lo cual llevé a cabo un largo trabajo analítico y de diagnóstico que requirió de una inmersión en algunas de las principales fuentes históricas de ambas tradiciones. En el caso de la tradición asociacionista, revisé algunas obras relevantes de autores como Descartes, Hume, Hartley, William James, Watson y Skinner. También ofrecí un análisis de algunas de las formas que ha tomado en la actualidad esta perspectiva sobre los hábitos y fui señalando algunos de sus principales problemas y limitaciones. En el caso de la tradición organicista, me basé principalmente en el trabajo de tres autores que colocaron a los hábitos en el centro de su filosofía y que influyeron también en el enfoque en activo a los hábitos. Los autores que tomé en cuenta son Felix Robinson, John Dewey y Maurice Merleau-Ponty. Aunque esta tradición también incluye autores como Hegel, Schelling, von Westphal, Kurt Goldstein, Paul Ricoeur, Jean Piaget y Pierre Bourdieu, entre otros. En particular, mi propuesta fue sistematizar las diferencias entre ambas tradiciones a partir de lo que identifiqué como tres de los supuestos fundamentales que subyacen a cada tradición. En primer lugar, el atomismo asociacionista, que contrasta con el holismo organicista. En segundo lugar, la dicotomía mente-cuerpo, que ha prevalecido en la tradición asociacionista y que la tradición organicista ha buscado superar, apelando ya a una continuidad o una unidad mente-cuerpo. Y en tercer lugar, la dicotomía interior-exterior, que ha tendido a asumir la tradición asociacionista con respecto a la relación entre el sujeto y su entorno, la cual se contrapone con la idea de un sistema organismo-entorno que ha tendido a prevalecer en la tradición organicista. Estos tres pares de supuestos conllevan dos formas radicalmente distintas de concebir no solamente a los hábitos, sino también a la mente, al cuerpo, al comportamiento, la agencia y la relación del organismo con el entorno que habita. En este sentido, la explicación de estos supuestos me permitió visibilizar algunos vínculos relevantes entre la perspectiva de hábito que ha llegado a nuestros días y algunas de las premisas fundamentales de la ciencia cognitiva tradicional, así como apreciar más claramente la relevancia de reconectar con una perspectiva organicista sobre los hábitos y ampliar así nuestra herencia conceptual para desarrollar una ciencia cognitiva corporizada en el sentido radical que propone el enactivismo. Esta reconexión es una contribución, me parece que es una contribución importante porque nos permite contrarrestar por un lado la visión, digamos, empobrecida de los hábitos que ha llegado a nuestros días y por otro lado las premisas problemáticas heredadas por la ciencia cognitiva tradicional, al ofrecernos una forma distinta de considerar la mente del mundo que va más allá de la visión mecanicista y de las dicotomías que se han heredado de la tradición asociacionista. Voy a presentar brevemente estos tres pares de supuestos, así como la visión prevalente sobre los hábitos que se desprende de ellos. No voy a entrar en mucho detalle porque, sobre todo en la tradición organicista, porque fui desarrollando como las ideas de cada filósofo, pero voy a decirlo como en términos muy generales. En primer lugar, en términos generales, el atomismo asociacionista consiste en reducir los fenómenos mentales a un mosaico de asociaciones mecánicas entre unidades elementales que son ontológicamente distintas y completas en sí mismas. Este atomismo ha tomado diferentes formas a lo largo de la historia, como el atomismo empirista de las sensaciones, el atomismo estímulo-respuesta de la psicología conductista, el atomismo también del comportamiento como un mosaico de
cadena de reflejos y el atomismo de las representaciones mentales en ciencias cognitivas. Este supuesto continúa presente en la noción de hábito que prevalece actualmente en la literatura contemporánea, pues la mayor parte de las definiciones actuales incorporan el atomismo estímulo-respuesta del conductismo con la noción de representación mental como el componente cognitivo que media entre la recepción de un estímulo y la producción de la respuesta, como está ahí en el diagrama. En este sentido, usualmente se considera que el hábito está representado mentalmente como una asociación entre señales contextuales y sus respuestas conductuales asociadas, que también están representadas mentalmente. Dichas representaciones son concebidas como unidades discretas e independientes, localizadas en el cerebro, que pueden ser reactivadas sin que el resto del organismo sea afectado. Desde esta perspectiva, cada hábito individual se activa únicamente cuando la persona encuentre la señal adecuada. De otro modo, los hábitos permanecen inoperantes, inactivos, sin influir en el comportamiento ni en la expresión de otros hábitos. En contraste con esta perspectiva atomista, la tradición organicista ha asumido un holismo al proponer que las unidades orgánicas, como el organismo, el comportamiento, la experiencia o los hábitos mismos, no pueden reducirse a la asociación mecánica de sus partes. Por un lado, las partes que constituyen los todos orgánicos se encuentran internamente y no solo mecánicamente relacionadas entre sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que la actividad de cada parte es afectada por la relación que mantiene con las otras partes del todo, y por otro lado, las partes mantienen una relación de reciprocidad con la totalidad, pues así como la interacción dinámica de las partes posibilita el funcionamiento del todo, la estructura y actividades del todo posibilitan, restringen y dan significado al funcionamiento de las partes. En esta tesis presento tres de las diferentes formas que ha tomado este supuesto en la tradición organicista y que son relevantes para la noción en activa de hábito. En primer lugar, el holismo de la coordinación sensomotora, que Dewey opone el atomismo del arco reflejo conductista, en esta importante crítica que hace Dewey a la noción de arco reflejo. La idea de Merleau-Ponty de que el comportamiento constituye una forma orgánica que se reorganiza constantemente para restablecer los estados de equilibrio propios de cada especie e individuo. Y finalmente, la propuesta de Dewey del yo humano como una organización dinámica de hábitos que se mantienen operativos en un segundo plano mientras no son actualizados, expresándose en el comportamiento en curso. De estas propuestas se desprende una visión holista de los hábitos como coordinaciones sensomotoras que son preferidas por el organismo dependiendo tanto del contexto como de su forma general de actividad y cuya interpenetración hace posible el carácter y la unidad relativa del yo. Un segundo supuesto que sigue de la tradición asociacionista y que persiste en la actualidad es una marcada dicotomía entre los hábitos y las acciones dirigidas a metas, también llamadas voluntarias, deliberadas, racionales o inteligentes. En este sentido, los hábitos se han ubicado del lado de la pasividad y la necesidad de la naturaleza, mientras que las acciones voluntarias o intencionales se han asociado con la actividad de la conciencia y la libertad. Este supuesto lo ilustro por un lado a través de la distinción que hace William James entre lo habitual y lo voluntario, lo cual ha tenido una gran influencia en la noción de hábito que prevalece actualmente en psicología y neurociencias. Y por otro lado, a través de la distinción que establece Gilbert Ryle entre hábitos y habilidades inteligentes, la cual sigue presente en gran medida en la filosofía analítica contemporánea. Esta dicotomía ha resultado en una caracterización de los hábitos que se ha centrado en su carácter automático, que generalmente se contrasta con el carácter controlado, flexible, consciente y deliberado de las acciones intencionales. Mientras que las acciones intencionales se ven como el resultado de procesos mentales y se vinculan con la cognición de nivel superior, los comportamientos habituales se ven como el resultado de procesos corporales mecánicos, desprovistos de mentalidad y vinculados con la llamada cognición de nivel inferior. Con el desarrollo de las ciencias cognitivas corporizadas se ha vuelto a reconocer la inteligencia de los hábitos y el papel central que desempeñan en nuestra vida mental. Esto ha llevado a cuestionar su supuesta automaticidad y el contraste que usualmente se establece entre estos y las acciones intencionales deliberadas dirigidas a metas racionales o inteligentes. Esta tendencia ha estado influenciada por algunos autores de la tradición organicista que han buscado superar la dicotomía mente-cuerpo, reconociendo la continuidad entre la naturaleza, la vida y la mente. Entre ellos se encuentran Felix Robinson, quien concibió el hábito como un poder o espontaneidad que no se reduce ni a la fatalidad del mecanismo ni a la libertad de la reflexión, que modifica la forma de ser y brinda al cuerpo una inteligencia inmediata, fusionándola con las metas inicialmente propuestas por la voluntad. Otro autor es John Dewey, quien concibió el hábito como voluntad, como el medio que nos permite establecer y lograr nuestras intenciones, y que además rechazó la dicotomía entre actividad práctica, generalmente vinculada con el cuerpo, y la reflexión teórica, que usualmente está vinculada con la mente. Considerando esta última como una práctica que
que considero, otra vez Merleau-Ponty, quien a lo largo de su obra defendió una perspectiva no dicotómica del cuerpo y la mente, considerando el cuerpo vivo no como un objeto material entre otros objetos materiales que reaccionan meramente al mundo físico, sino como un cuerpo vivido, una unidad inmanente de significación que crea las condiciones para su propio equilibrio y que precisamente mediante la adquisición de hábitos adquiere un entendimiento corporal que transforma su ser en el mundo. El tercer supuesto, asociacionista, que está estrechamente vinculado con el anterior, es una dicotomía entre el mundo interior, considerado el mundo de lo mental, y el mundo exterior, considerado el mundo de lo material. La cual se ha manifestado tanto en una epistemología mediacional, que asume que un sujeto únicamente puede tener acceso al mundo externo, acceso cognitivo, acceso epistémico al mundo externo, a partir de representaciones internas. Y también se ha manifestado en un determinismo conductista que presenta al sujeto como un receptor pasivo de estímulos ambientales. Ambas manifestaciones argumento que continúan presentes en la concepción de hábito que prevalece actualmente en psicología y neurociencias. Por un lado, se considera que una vez que se adquiere un hábito, el comportamiento deja de ser controlado por el individuo y pasa a ser controlado por elementos del contexto que activan automáticamente las respuestas asociadas. Esta idea conlleva una visión mecanicista y determinista del mundo, en la que el individuo se comporta como un autómata sin que la subjetividad haga diferencia alguna en su comportamiento, lo cual refleja una herencia conductista que concibe lo mental como perteneciente al mundo interno del sujeto y separado del dominio material. Por otro lado, a pesar del énfasis de la literatura contemporánea sobre los hábitos, en que el comportamiento es controlado directamente por las señales del contexto, sus explicaciones sobre cómo estas señales actúan sobre el sujeto usualmente recurren a la noción de representación mental como el mecanismo central del hábito. Paradójicamente, desde el marco conceptual representacionalista, se vuelve posible la ficción de un cerebro en una cubeta que es engañado sobre la existencia de un mundo externo, pues todo lo que se necesita para actuar en el mundo está contenido en ese órgano. ¿Está contenido? Contenido en ese órgano. En ese órgano. En vez de asumir la dicotomía asociacionista entre lo mental y lo material como entidades independientes y completas en sí misma, la concepción activista de hábito que defiendo en este trabajo asume una visión sistémica e interactiva, en la que el organismo, en tanto unidad mente-cuerpo y su entorno, conforman en y a través de los hábitos una unidad orgánica más amplia, cuyos límites plásticos se reconfiguran continuamente y dinámicamente en cada acción. Esta perspectiva contrasta con la epistemología mediacional que prevalece en las ciencias cognitivas, de acuerdo con la cual el organismo mantiene una relación de representaciones con el entorno, en la que éste tiene que ser representado y procesado para poder adquirir significado y tener una influencia en su comportamiento. Esta visión también se distancia del materialismo eliminativista de la psicología conductista, que concibe la relación entre el organismo y el entorno como una cadena de asociaciones causales en una sola dirección, comenzándolo con un estímulo que activa mecánicamente una respuesta en un cuerpo pasivo que se limita a reaccionar con base en el estímulo actual, sus determinaciones genéticas y lo que el entorno ha hecho históricamente de él sin su intervención. Para ilustrar este supuesto, recurro a dos propuestas organicistas que buscaron superar la dicotomía interior-exterior y enfatizar el papel activo del organismo en su interacción con el entorno. La idea, defendida por Dewey, de que la experiencia, y en general y los hábitos en particular, constituye una transacción entre el organismo y su entorno, en las que ambos se determinan mutuamente, y la propuesta de Merleau-Ponty de que el organismo, en tanto cuerpo habitual y su ambiente conductual, se integran en una unidad en la que los límites entre lo interno y lo externo pues prácticamente se disuelven. En relación con el segundo objetivo, que consiste en analizar el aporte que una noción organicista revitalizada de los hábitos puede ofrecer a las ciencias cognitivas corporizadas, esta tesis hace tres contribuciones principales que voy a decir de manera más rápida todavía. Bueno, en primer lugar, si como enfatizo en este trabajo el enfoque en activo considera la cognición, eso los que conocen el enfoque en activo es algo que se sabe del enfoque en activo, y los que asistieron a la charla de ayer también ya tienen como este antecedente. El enfoque en activo considera la cognición como una creación de sentido, ¿no? Una de las cuestiones relevantes para este enfoque es entender qué es lo que guía esta creación de sentido. La ciencia cognitiva en activa inicialmente apeló a una normatividad, es una noción que no le gusta a Juan, basada en la preservación de una identidad biológica precaria, es decir, en la supervivencia de los organismos. Sin embargo, la preservación de la vida no es el único valor que guía el comportamiento de los organismos, como puede verse en la conducta de juego de muchos animales o algunos comportamientos comunes en los humanos que ponen en riesgo nuestra autonomía
La pregunta que surge entonces para el enfoque en activo es cómo dar cuenta de la preferencia por este tipo de acciones que dependen de la autonomía biológica, pero que están subdeterminadas por ella. En esta tesis muestro que la recuperación de la noción de hábito ofreció al enactivismo una mayor y mejor capacidad explicativa para abordar este problema, al proponer que la creación de sentido puede también estar guiada por la preservación de una identidad sensomotora, es decir, de una forma de vida constituida por una red autónoma y adaptativa de hábitos. De este modo, en consonancia con la tesis de la continuidad conceptual entre la vida y la mente que defiende el enactivismo, la noción de hábito se propuso como un puente potencial entre lo biológico y lo psicológico, que puede ayudar a explicar lo que usualmente se conoce como cognición de orden superior sin la necesidad de recurrir a representaciones mentales, pues de acuerdo con el enfoque en activo, las estructuras y los procesos cognitivos emergen de patrones recurrentes de interacción entre un sujeto y su entorno. Uno de los desarrollos más completos de esta idea se encuentra en la teoría enactiva de la agencia sensomotora, propuesta recientemente por Di Paolo, Burman y Berenguer en su libro Sensory Motor Life and Active Proposal, de la que también el doctor Ezequiel Di Paolo nos habló en la charla de ayer. De acuerdo con estos autores, la autoindividuación en el dominio sensomotor se lleva a cabo a través de los propios actos de la gente, los cuales sostienen redes operacionalmente cerradas, precarias y adaptativas de esquemas sensomotores mutuamente habilitantes que constituyen a la gente en el dominio del comportamiento. Se trata, nos dicen estos autores, cito, de explicar quién eres refiriéndote a lo que haces y explicar lo que haces refiriéndote a quién eres. Estos autores rechazan la visión empobrecida de los hábitos de la tradición asociacionista y afirman retomar una perspectiva organicista de los mismos. Sin embargo, como argumento en este trabajo, me parece que su visión sobre los hábitos no hace completamente justicia a la perspectiva organicista que estos autores defienden. En ese sentido, la segunda contribución de esta tesis fue analizar críticamente y enriquecer la noción de hábito que subyace a la teoría de la agencia sensomotora de estos autores, para lo cual utilicé algunas de las ideas organicistas presentadas anteriormente. Mi contribución fue, en primer lugar, apuntar hacia una ambigüedad en su conceptualización de los hábitos, que parece limitar los esquemas sensomotores individuales autoperpetuantes que habilitan únicamente sus propias estructuras de soporte, lo cual no se corresponde con una perspectiva organicista sobre los hábitos ni con lo que ocurre en el desarrollo ontogenético. Y en segundo lugar, argumentar que si consideramos al hábito en términos organicistas, no existe una razón de principio para restringirlo a la unidad mínima de esquema sensomotor precario, autosustentado y no extenderlo a nivel de las actividades cotidianas recurrentes que hemos llegado a dominar, al menos mínimamente, y que dan lugar a una identidad habitual. Como señala Merleau-Ponty, adquirir un hábito implica adquirir una nueva significación, un entendimiento motor de la forma de una situación y de la forma de responder a ella, ¿no? Cuando suena el despertador, normalmente no lo apagamos y nos levantamos siempre de la misma forma, pero hay un tipo de respuesta que tiene que ver con ver si mi perro está ahí, que no lo vaya a pisar, que no vaya a tirar el despertador. O sea, que hay como toda una serie de... como mi comportamiento toma es un tipo de comportamiento que responde a un tipo de situación y a una historia de interacción con el ambiente, ¿no? Este entendimiento puede observarse en el caso de un esquema sensomotor precario que asimila exitosamente las pequeñas variaciones de las estructuras de soporte, pero también en las actividades, en tanto que microredes autosustentadas, precarias y adaptativas de esquemas sensomotores mutuamente habilitantes que están integrados y adaptados flexiblemente entre sí a través de procesos constantes de equilibración, de los cuales también nos habló ayer el doctor Miró. Esta extensión de la noción enactiva de hábito, además de estar en consonancia con las ideas organicistas presentadas anteriormente, hace justicia tanto a la autonomía de los hábitos como a su flexibilidad, sin privilegiar un aspecto sobre el otro. Mi tercera contribución en esta tesis fue utilizar la noción organicista revitalizada de los hábitos e integrar algunos conceptos de la psicología ecológica para proponer una concepción enactiva de los malos hábitos y explorar algunas de las implicaciones de dicha concepción en la investigación y tratamiento de los trastornos adictivos. Esta propuesta responde a una de las motivaciones principales que me llevó inicialmente a emprender esta investigación. Esto es el reto que plantean los hábitos en la investigación sobre el autocontrol, dada la dificultad para inhibir o modificar hábitos que se encuentran muy arraigados, que fue mi investigación de maestría bajo la supervisión del doctor Juan González. La hipótesis que defiendo en este trabajo es que los hábitos son tan difíciles de modificar porque a través de su interacción y reforzamiento mutuo constituyen el yo, como propone la perspectiva organicista sobre los hábitos que defiendan este trabajo. Este yo, sin embargo, no constituye una identidad fija que permanece constante independientemente de las actividades que
sino una ecología dinámica de lo que Ezequiel y Pablo llaman inicialmente identidades regionales o formas de vida habituales que un mismo individuo puede manifestar en distintos contextos, como puede ser la forma de vida como deportista, como madre, como activista política, como chelista, etc., ¿no? La idea que quiero expresar con esto no es que el yo esté completamente fragmentado, sino que un conjunto particular de hábitos va a ser regularmente desplegado dependiendo del contexto interaccional que esté en juego. Estas identidades regionales constituyen distintas fuentes de normatividad, espero que en este contexto sí me guste el término, que muchas veces pueden entrar en conflicto, como sucede en lo que popularmente conocemos como malos hábitos, los cuales pueden poner en riesgo el bienestar de la gente. En esta tesis he propuesto algo que quizá tenga objeciones doctor Jorge, que el bienestar de una gente puede ser entendido desde al menos dos perspectivas complementarias. En primer lugar, en términos enativos, como la manifestación de la estabilidad y coherencia relativas de la red autoorganizada de hábitos e identidades regionales que constituye a la gente. Y en segundo lugar, en términos de la psicología ecológica, como manifestaciones de un control sobre un campo rico y dinámico de affordanzas relevantes, en el que algunas solicitaciones son más atractivas que otras en momentos y situaciones particulares. A partir de lo anterior, en esta tesis propuse que una de las formas de definir un mal hábito es como un hábito o una red de hábitos, más bien, cuya expresión, aunque positiva para su automantenimiento, es negativa para el bienestar de la gente. Porque al anular consistentemente la expresión de otras acciones y o hábitos situacionalmente relevantes, genera, uno, un desequilibrio duradero en la red de hábitos que constituye la identidad de la gente, y dos, una reducción considerable de su campo de affordancias relevantes. El autocontrol puede ser efectivo. Perdón, sí. Que constituyen la identidad de la gente, o sea, el desequilibrio influye en la red de hábitos. ¿Impacta en la identidad? No, se desequilibra la red de hábitos que constituye la identidad de la gente. Ok, y también dirías, ¿y el bienestar también? Sí, porque el bienestar una forma de personalizarlos en términos de las manifestaciones de la estabilidad y coherencia relativas a esta red autoorganizada de hábitos que constituyen la identidad. Entonces hay un desequilibrio fuerte Y al mismo tiempo se desequilibra la identidad y el bienestar, algo así. Sí, no, o sea, creo que tiene que ser trabajada esta idea, pero bueno, es como la propuesta inicial. Ok. ¿Sí? Muy bien. Ok. Bueno, el autocontrol les decía que puede ser efectivo para corregir este desequilibrio en casos leves, de restringir no hacer ciertas cosas, más o menos mantener el balance que yo quiero mantener, que hay como muchos problemas que presento en la tesis, o sea, en qué sentido luego hay, o sea, a veces qué tanto alguien quiera, por ejemplo, mantener la identidad de estar, o sea, de que parte de su identidad sea comer mucho, ¿no? Y aunque afecte su identidad biológica, pues qué tanto es bueno para su bienestar. O sea, hay muchas cuestiones éticas algunas cuestiones éticas que planteo ahí, pero bueno, estos son términos muy generales. Podemos discutir más sobre eso. Okay. Que es un poco lo que también platicamos en la maestría, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, en casos extremos como las adicciones, el mal hábito puede incluso llegar a dominar la identidad global e imponer su propia normatividad, haciendo que el autocontrol sea incapaz de restablecer el equilibrio, reduciendo enormemente las posibilidades de transformación de la gente y, en última instancia, socavando su viabilidad biológica. También he propuesto que esta concepción de los malos hábitos puede constituir un punto de partida para el desarrollo de una ciencia inactiva de la adicción. Desde esta perspectiva, la adicción no es considerada en términos tradicionales como impulsos patológicos que inevitablemente conducen a la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, sino como una identidad regional que, al tomar el control de la identidad global de un agente, disminuye la metaestabilidad de la red de hábitos que la constituye, poniendo en riesgo o restringiendo severamente la expresión de algunas de sus otras identidades regionales, como las identidades biológicas y sociales, por ejemplo. En este sentido, la adicción reduce la variedad de affordancias relevantes que, si no fuera por ella, estarían disponibles para la gente, el cual solamente está abierto y responde a unas pocas posibilidades de acción relacionadas con su identidad adictiva.
Además, propongo que, al menos en los casos fuertes de adicción, lo que parece requerirse es una reorganización holística en la forma de vida del adicto, que le permita sobreponerse a la fuerza de atracción de su control subóptimo. Y exploro la idea de que la terapia psicodélica, combinada con apoyo psicológico, constituye una opción prometedora para llevar a cabo dicha reorganización, al llevar a cabo una reinicialización global de los patrones habituales, la cual puede ayudar a integrar, al menos en parte, las identidades habituales en un yo más coherente, así como permitir a los agentes adquirir una perspectiva más amplia sobre las posibilidades que habían permanecido cerradas por la adicción, ampliando así su campo de affordancias relevantes. Finalmente, en esta tesis también exploro algunas implicaciones de la noción organicista revitalizada de los hábitos en el campo de la inteligencia artificial. Es precisamente en este ámbito en el que Di Paolo propuso en 2003 una de las ideas centrales que motivaron el resurgimiento del estudio de los hábitos en el enactivismo. Esto es, que así como la preservación de una identidad biológica autoproducida hace posible la emergencia de un mundo de significados para los sistemas vivos, la preservación de una forma de vida habitual autoproducida puede hacer posible la emergencia de significados para un sistema artificial. Esta ruta de la vida artificial a la inteligencia artificial ha sido, sin embargo, poco explorada. Mi cuarta contribución en esta tesis fue refinar conceptualmente dicha ruta y explicitar un problema práctico importante con los modelos enactivos que hasta ahora ha recibido poca atención, pero que requiere ser atendido si queremos avanzar por esa ruta. Esto es, el problema de cómo garantizar que un agente artificial pueda ir más allá de un único hábito autorreforzante y escalar hacia una ecología de hábitos. La propuesta general fue concebir el comportamiento inteligente como el despliegue de un saber común corporalizado y situado que emerge a partir de un repertorio de hábitos y que posibilita el comportamiento adaptativo en entornos complejos y no definidos de antemano. Este repertorio provee a los agentes el conocimiento del sentido común necesario para distinguir lo que es relevante en una situación concreta y ver más allá de la situación inmediata para anticipar las consecuencias de sus actos y actuar en consecuencia. En este sentido, los hábitos abren un espacio de posibilidades de acción en el que la relevancia no es un ingrediente extra que un diseñador tiene que incorporar o que un agente artificial tiene que inferir basado en una representación interna de un entorno neutral. Esta propuesta implica una desviación radical de los enfoques representacionalistas y neurocéntricos a la cognición, los cuales sostienen que la inteligencia está vinculada a capacidades cognitivas abstractas superiores que dependen de modelos internos y razonamiento inferencial. Esta propuesta también busca superar la oposición tradicional entre los hábitos y la creatividad. En relación con esto, argumenté que los hábitos conllevan estabilidad, pero también son adaptativos y están abiertos al cambio, debido a que se encuentran en un proceso continuo de equilibración que constituye una fuente de creatividad. Además, también argumenté que es posible cultivar hábitos que estimulen el desarrollo de una forma de vida más creativa. Finalmente, identifiqué algunas limitaciones de los modelos enactivos de hábitos desarrollados hasta el momento, principalmente en relación con la posibilidad de desarrollar un repertorio más amplio y flexible de hábitos que eventualmente pueda dar lugar a un yo inteligente. Pues en estos modelos los agentes tienden a permanecer en un único hábito autorreforzante, desarrollando una especie de comportamiento adictivo, en vez de transitar hacia otros estados que pudieran ampliar su repertorio de hábitos. Si lo que queremos es desarrollar una ruta enactiva hacia la inteligencia artificial que tome los hábitos como punto de partida para entender y moderar el comportamiento inteligente, una cuestión crucial que debemos abordar es el diseño de condiciones que reduzcan la incidencia de este tipo de comportamientos adictivos, que eviten el surgimiento de una red autoorganizada de hábitos como la que nos constituye como agentes autónomos. En este sentido, en la parte final de la tesis propuse un conjunto de condiciones para incrementar la metaestabilidad de los agentes artificiales. Bueno, las conclusiones y el trabajo futuro. A partir de las reflexiones y propuestas de este trabajo, podemos concluyo que incorporar una concepción organicista de los hábitos en las ciencias cognitivas puede permitirnos recuperar al sujeto o agente cognitivo como una unidad orgánica a partir de la cual adquieren significado los procesos que lo integran, en lugar de concebirlo de manera atomista como un conglomerado de ideas, reflejos o representaciones mentales independientes, como se ha tendido a hacer a lo largo de la historia de la filosofía y de las ciencias de la mente. Reconocer la complejidad de los hábitos en su interacción como componentes de una identidad, de un yo dinámico y sistémico, puede presentar, por supuesto, otros retos a la investigación, pero también puede darnos un entendimiento más amplio de la riqueza de este fenómeno, de los hábitos, así como abrir posibilidades de investigación en diferentes ámbitos de las ciencias cognitivas, como hice como previamente en el caso de las adicciones y de la inteligencia artificial. Por otro lado, esta incorporación de los hábitos en el estudio de la cognición, la cual involucra a su vez una transición hacia una ciencia cognitiva más organicista, puede también permitirnos superar las dicotomías tradicionales heredadas de la psicología cartesiana,
que separan rígidamente la inteligencia, lo mental y lo racional del cuerpo, así como el agente del entorno que habita. El análisis de la noción de hábito nos ha llevado a reflexionar no solo sobre los hábitos y su papel en la cognición, sino también sobre los significados que han estado asociados a algunas nociones clave para las ciencias cognitivas, como el cuerpo, la mente, el comportamiento, la inteligencia, la agencia y el entorno. Bueno, en cuanto a el trabajo futuro, pues creo que en primer lugar una tarea obligada sería analizar cuáles son los principios metodológicos que resultan de esta forma de concebir a los hábitos y su papel en la cognición. En este sentido va a ser importante, por ejemplo, considerar la compatibilidad de esta visión organicista sobre los hábitos con, por ejemplo, las escalas que se han desarrollado en psicología para medir la fuerza de los hábitos. Si estas medidas son compatibles, pues valdría la pena identificar qué es lo que añade metodológicamente, si añade algo, la perspectiva organicista a esos estudios. Si son incompatibles, pues tendríamos que pensar cuál sería la forma más adecuada de medir la fuerza de los hábitos para capturar otros aspectos que son relevantes desde la perspectiva organicista. También me parece importante reconocer qué elementos de la literatura dominante sobre los hábitos merecen ser rescatados e integrados coherentemente para enriquecer el marco conceptual en el. Otra vez, investigación futura es el análisis crítico y la reinterpretación dentro de un marco organicista de las supuestas propiedades de automaticidad que se le atribuyen a los hábitos. El no ser intencional, el ocurrir fuera de la atención consciente, el no ser controlable, el ser eficiente en el uso de recursos atencionales, así como la idea de neurociencias de que los hábitos son insensibles al valor actual de la mente. Otro tópico sobre el que se requiere de una mayor investigación es la noción de identidad sensomotora, o yo, que es, creo que la investigación que más me gustaría continuar. Una línea de investigación relevante, que ya comienza a ser explorada por el enfoque en activo, tiene que ver con la relación entre los hábitos y la continuidad diacrónica del yo. Una relación que no es explicitada en la teoría activa de la agencia, pero que muy bien puede seguirse de ella, ¿no? Y que puede contribuir a la incipiente discusión sobre este tema. Y otro tema que queda por explorar, finalmente, es la relación entre la concepción, que también es algo que me gustaría, en lo que ya he empezado a trabajar y me gustaría seguir trabajando, entre la concepción activa sobre los hábitos que desarrollan ese trabajo y la literatura científica sobre el autocontrol, que es lo que les había dicho que motivó originalmente esta investigación. El autocontrol ha sido generalmente definido como la capacidad para inhibir voluntaria y esforzadamente impulsos o tendencias dominantes que están en conflicto con el logro de metas más distantes en el tiempo. Algunos estudios longitudinales han mostrado que el nivel de autocontrol medido en la infancia es predictivo de una extensa gama de indicadores de bienestar en la adolescencia y edad adulta. Sin embargo, en los últimos años, algunos estudios han comenzado a poner en duda que los efectos benéficos del autocontrol tengan que ver con la inhibición de respuestas o tendencias impulsivas conflictivas. En conjunto, estos estudios parecen apoyar la idea organicista de que la fuerza, llamamos fuerza de voluntad, como también se llama en esa investigación, que generalmente se asocia con la noción de autocontrol, no es la fuerza de inhibición, como generalmente se asume en la literatura sobre autocontrol, sino la fuerza de los hábitos, que permite a los individuos lograr las metas que se proponen, lo cual coincide con la perspectiva organicista que he desarrollado en este trabajo. De este modo, es posible que un nivel de autocontrol alto indique más bien que un individuo tiene una red más coherente y estable de hábitos que dan forma a sus intenciones y le brindan los medios para realizarlas. Esta hipótesis requiere ser investigada empíricamente, pero constituye una vía prometedora para repensar la noción de autocontrol más allá de la perspectiva dicotómica que la concibe en términos de la inhibición esforzada top-down e incluso bottom. Bueno, gracias. Bueno, como tal, se había dicho que 1 hora y todavía tienes 20 minutos. No sé si quieras regresar sobre algún tema o algún punto que piensas que no... que pasaste muy bien. Discutamos. Sí, es un seminario, entonces. ¿Qué es la computadora que me tapas? O hay una técnica fuerte. Gracias. Muchas gracias. Me parece, bueno, distintas cosas que me llaman la atención como intereses personales, ¿no? La cuestión del bienestar, pues el hábito es un concepto muy central en la ética de la virtud, también me llama mucho la atención. Pero quería preguntarte más sobre esta concepción de bienestar que tienes. ¿Cómo lo definirías en grandes rasgos? Porque la manera en que lo definiste, como que siento que se puede confundir tal vez con identidad personal o con supervivencia. No sé, como que quiero entender mejor ese concepto, porque me parece muy interesante esa noción de, no me acuerdo qué palabra usas, pero como de autosustentabilidad. Que los hábitos
están autosustentados y la identidad también es una identidad autogenerada a partir de las propias acciones de los agentes. Sí. Y que una de las ideas es que el bienestar puede ser entendido como una manifestación subjetiva de que tus hábitos tienen una cierta coherencia y una cierta estabilidad relativa, es decir, que tu identidad está más o menos, es más o menos estable y más o menos coherente, por un lado. Y eso también se manifiesta por el lado, eso sería como por el lado del enfoque en activo, que normalmente ha habido como una tendencia a, pues si no unificar, por lo menos acercar la aproximación en activo, el enfoque en activo, a la psicología ecológica, ¿no? La idea es que el enfoque en activo viene más desde el lado de la gente y en su relación con el entorno, pero el enfoque es más desde la gente. Y la psicología ecológica, el enfoque es más desde el entorno. Entonces, pero aquí lo tomo como una contraparte, ¿no? Una contraparte de esta identidad más o menos coherente y más o menos estable, no se desea que sea exactamente rígida, coherente y estable, ¿no? Es como, o sea, dentro de ciertos límites de metaestabilidad, es decir, de una estabilidad relativa que te permite transitar como orgánicamente entre las diferentes situaciones, entre diferentes intereses. La contraparte es un paisaje de affordancias que sea rico, que sea variado y que te capte en una sola, como en un solo atractor fijo, ¿no? Entonces, esa es una de tantas ideas que se puede tener de bienestar, pero es una idea que tomo como punto de partida. Pero el pederasta que agarraron hoy en la mañana, ¿no? Seguramente en su red de hábitos tiene estabilidad y coherencia. Claro, es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, si no nada más así como estabilidad y coherencia, puedo pensar muchos contraejemplos. No es una persona en depresión, pues puede estar coherentemente deprimida, puede ser estable ese estado, pero sería muy raro el bienestar, ¿no? Pero la coherencia es como entre las diferentes como identidades regionales, o sea, entre diferentes esferas de acción que pueden constituir a un cierto nivel, ¿no? Okay. O sea, entre más amplio, no completamente amplio y diverso y completamente desintegrada y fragmentada una identidad, pero sí que tenga como un panorama amplio de affordancias, o sea, que tenga como varios intereses y varias, por eso puse como esta persona, ¿no? Este ejemplo es un ejemplo que pongo en el artículo no me acuerdo, como Alice, ¿no? Que es una persona que es chelista, pero además pues es como una escaladora amateur. Chelista, además le gusta es chelera y chelista, chelista profesional, chelera por profesión, y escaladora amateur, tiene una familia, tiene una vida familiar rica, le gustan los viajes, cada vez que puede pues mezcla con su trabajo con viajes, también le gusta pues la vida nocturna, entonces pues a veces algunas cosas se contraponen con otras y hay como ciertas normatividades que pero voy al ensayo, pero entonces si voy al ensayo de la orquesta no voy a poder ir a esa escalada que tanto quería, ¿no? Pero tengo que sacrificar unas cosas por otras y esa es como esa metaestabilidad que te puede permitir tener una vida organizada. En cambio, si de pronto se obsesiona y es así, lo único que quiero hacer en la vida es ser chelista y ya no como, y ya no duermo, y ya no veo a mi familia, y ya no veo a mis amigos, lo único que quiero es sacar mi doctorado, mi bienestar se vio muy mermado durante mi doctorado, pero traté de mantener un equilibrio chelero y y entonces bueno, es como la idea. Sí, está muy interesante. Creo que se empata mucho con la idea del bienestar que he estado desarrollando con Michael Bishop. A Bishop le gustó mucho. Cuando yo presenté, incipientemente tenía como algunas cosas de un coloquio de ciencias cognitivas en el lugar Toledano. Y ahí sí compartimos ideas con okay. Sí, creo que empata muy bien. Pero aún así siento que hay muchos contraejemplos. No sé, puedo pensar en, no sé, un monje budista, ¿no? Que nada más tiene como una identidad regional que es nada más así como el meditar todo el día, ¿no? Sí. Pues podríamos decir que tiene mucho bienestar si está así en estado como cuasi nirvana, ¿no? Sí. Pero pues es una sola identidad regional, ¿no? Por Rafael Nadal, que acaba de ganar otro Roland Garros más, seguramente todo lo que hace en su vida es eso, ¿no? Pero no sabemos si tiene bienestar. Exacto. Pero
no sé, el ejemplo del Pero monje me parece un ejemplo súper adecuado. Sí. Sí. O sea que en el monje sí sabemos, pero en el tenista no. O sea, el monje me parece que sí tiene bienestar, ¿no? Claro. O por lo menos es. ¿Por qué? Yo por lo menos diría que sí. O sea, ¿en qué lo notas, digamos? Pues que se siente bien, o sea, él no importaría tener bienestar, ¿no? Y un bienestar muy alto. Esto tendría que ver con la cualidad de las identidades regionales. Pues decir que una identidad regional como la del monje budista sería cualitativamente distinta que la del tenista y podríamos, no sé, sería como más satisfactoria o nos llenaría más que la del tenista. Pero cualitativamente, como fenomenológicamente, ¿cómo se experimenta? Sí, no sé. O sea, yo siempre, eso me parece que es un punto bien importante. O sea, puedes tener un vino Padre Quino y puedes tener un Pomerol, ¿no? Que vale 100 veces más que esta cosita, ¿no? Pero en un contexto, este vino te puede dar mucho más placer y bienestar, pienso, que este otro. Depende del contexto de utilización, ¿no? Entonces, yo no estoy seguro que el bienestar del monje, si lo pudieras medir, digamos, en unidades, ¿no? Podríamos decir que es 10 y el tenista 8, algo así, ¿no? O sea, no me queda claro, o sea, esta cuestión me parece que es súper contextual y relativa, o sea, a cada... O sea, si alguien no sabe de vino, pero está en su primer beso, ¿no? Y es el vino que están tomando el mal vino, te aseguro que va a ser el mejor vino del mundo, ¿no? Para esa persona, en ese contexto, ¿no? Y el otro puede estar en una cena romántica y terminar peleado con tu pareja y va a ser el vino más horrible, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo comparar estos contextos? Digo, no sé si va por ahí lo tuyo, pero yo me pregunto, ¿cómo se podría comparar? Si el bienestar, porque yo asumo que el bienestar tiene que ver con placer también, por cierto. Pues no necesariamente. Bueno, entonces... Depende, o sea, hay muchas teorías, ¿no? Pero yo creo que la que yo y Michael estamos hablando puede ser uno de los elementos, pero no tiene que ser el... No es constitutivo. Puede haber otros. O sea, por ejemplo, un monje puede no estar experimentando placer, pero puede estar teniendo este estado como de tranquilidad, logrando lo que quiere, ¿no? Hay otros... La tranquilidad es placer. Hay muchos budistas, monjes budistas, que no buscan la felicidad, consideran que lo que es importante es La ecuanimidad. alejarse de los bienes materiales. Está difícil, también difícil el punto, ¿cómo valorar el bienestar? Pero también de alguna forma, regresando al caso, siguiendo con el caso del monje budista, también de alguna forma hay una cierta, o sea, los aspectos que consideran es como el aspecto físico, el aspecto mental, el aspecto espiritual, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una cierta coherencia y una cierta estabilidad relativa entre esos diferentes aspectos que le ofrecen, como dentro de esos intereses y dentro de esa esfera le ofrecen como una interacción con el mundo que busca también esa integración entre esos diferentes aspectos. Ya, ok. Entonces, ¿cómo definirías identidades regionales? ¿Tienes una definición más técnica? ¿No tienes una noción así como intuitiva? Ahora es como un poco una noción más intuitiva, pero son como, ¿cómo podríamos decir? Como esos conjuntos de hábitos que van conformando, o sea, como que se cierran sobre sí mismos y van conformando como un estilo, una forma de responder ante ciertas situaciones, como un tipo de respuesta, como un tipo de respuesta pues más o menos similar a un tipo de situación con un significado similar, pero que por ejemplo en un momento, si yo estoy aquí, o sea, imagínate la chelista, está en su carro, bueno, es un poco una trampa porque no te estoy dando la definición operacional, pero vayamos un poco a los ejemplos. La chelista, de pronto hay un chelo ahí, pero en este momento está con su familia.
Entonces, pero hay otro momento en que el chelo va a ser el objeto y va a ser el centro de su atención. Entonces, en ese momento se va a desplegar un conjunto de hábitos que no se despliega cuando está en otro tipo de contexto que evoca otro tipo de identidad. Pero volviendo al caso Tengo que trabajar mejor una definición operacional. A mí no me termina de quedar en claro que si tú haces una encuesta, ¿no? Sobre, si le dijeras a la gente una encuesta general, ¿no? ¿Qué tipo de bienestar te interesa tener ahorita si pudieras ser este monje budista o este tenista, ¿no? Este campeón? Mi intuición me dice que la mayoría de la gente se inclinaría por el tenista, hablando de bienestar, ¿no? Y no podemos decir que se equivoca la gente, ¿no? O sea, en ese sentido. Yo creo que son diferentes tipos o formas de vida, ¿no? Claro, pero eso no significa que el monje no tenga bienestar. No, por supuesto, sí. Pero hay que ver qué le pones a cada cosa, ¿no? O sea, qué valoras en cada tipo de vida, ¿no? Pero tienes... Bueno, yo tengo unas preguntas particularmente relacionadas al concepto de hábito. Bueno, mi primera pregunta es si en ese sentido el concepto de hábito se está utilizando como de manera general para abarcar, por ejemplo, conceptos como disposición o capacidad cognitiva. Disposición sí, pues capacidad cognitiva, ¿como en qué sentido? ¿Como en la memoria? Como por ejemplo, ¿no? En el caso de la memoria, si pensamos la memoria como el conjunto de capacidades o habilidades para almacenar información, recuperarla, utilizarla en un momento de acción, algo por el estilo. No se está usando de manera sinónima con capacidad cognitiva. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente también, si también se está utilizando por lo menos para suplir el concepto de disposición, que fue algo que más o menos con lo que me quedé cuando mencionaste que estabas peleando contra los conductistas, ¿no? Y con esta perspectiva que reduce el hábito con una relación casi estímulo-respuesta, ¿no? Porque si es así, tengo dos dudas. La primera es sobre en qué medida, por ejemplo, esto podría como que afectar o estar en contra de un tipo de funcionalismo, ¿no? Que está muy... O sea, que digamos que ellos tratan de superar algunos problemas de la dicotomía de la noción de disposición conductual, hablando de que realmente tendríamos que estar hablando de los roles funcionales que desempeña un organismo en un cierto, que desempeña un estado neuronal en un organismo, ¿no? Y la otra... Perdón, que no entendí bien tu pregunta. Es que sí me queda más o menos, sí me queda claro en qué medida la noción de habilidad que estás proponiendo barre con una noción un poco más conductista de disposición a la conducta. Pero no me queda tan claro cómo varías o qué tipo de objeciones se propondrían a una perspectiva más funcionalista de la mente o de la cognición. Porque hasta cierto punto, sí reconozco que, por ejemplo, aceptan muchos de los supuestos, pero no sé si en el concepto de habilidad esté como algo tan claro a lo que se pueda atacar desde esta perspectiva que propones. Pues en términos muy generales sería como esta idea de que el mundo tiene que representarse mentalmente y entra como en cajitas cajitas de creencias, cajitas de deseos, que están como claramente identificados y que pueden ser distinguidos como elementos atómicos que conforman, o sea, como representaciones atómicas que pueden ser claramente identificadas y como utilizadas como un conglomerado, o sea que un estado mental está constituido por ese conglomerado de elementos atómicos que están que pueden distinguirse claramente y que representan un estado particular del mundo. Okay. Sería como la principal distinción, pero bueno, también he pensado a raíz del curso de epistemología y filosofía de la mente en hacer como algo más específico de las distinciones que puede haber entre el enactivismo y el funcionalismo, que se menciona normalmente como
el funcionalismo como la perspectiva de filosofía, la perspectiva dentro de la filosofía de la mente que sigue el cognitivismo, o sea, que sigue específicamente la teoría representacional de la mente como un caso particular del funcionalismo, pero se ha trabajado en contra de la noción de representación, por ejemplo, todo el trabajo de Lamputo, también el libro de Central Motor Life también trabaja mucho como una perspectiva, no en contra, como una crítica, sino como una alternativa a la noción de representación, pero así como punto por punto en qué discrepa el funcionalismo, creo que no hay algo así punto por punto que se haya trabajado. Porque, bueno, incluso yo lo que he visto es como que más elusivo, ¿no? Por ejemplo, todos los textos que he visto que dicen que abordan un enactivismo, que aceptan un enactivismo, dicen que es en contra de un computacionalismo y citan textos de los 70s. Entonces, como que luego es así de, ajá, pero tu pleito es con los de los 70s o con los computacionalistas actuales, pero eso no está muy claro a veces. Sí, también los mismos cognitivistas se siguen peleando con Varela. O sea, es lo mismo. O sea, realmente mantenerse a la vanguardia en tu propia línea y en la línea de la perspectiva contra la que te estás peleando es... Y los enemigos de los cognitivistas siguen siendo Y entonces lo que muchos han hecho es más bien, ok, ya me voy a dejar de pelear y voy a desarrollar esta perspectiva en la que yo creo y creo que hay supuestos. Por eso lo que hice más bien es identificar supuestos. O sea, estos son supuestos con los que no comulgo esta perspectiva, con los que no comulgo la perspectiva, y quiero partir de supuestos diferentes. O sea, ya no me quiero, como que ya la idea ya no se está peleando porque o te mantienes a la vanguardia en tu tema, o te mantienes a la vanguardia de lo que está haciendo el otro para poderlo criticar. Puedes hacer, mantenerte a la vanguardia en lo que está haciendo el otro para establecer una crítica constante, pero sin la parte positiva de los desarrollos dentro de tu propia área, me parece. Oye, yo quería preguntar sobre la noción del yo, porque durante la tesis de maestría tuvimos un problema por ahí, ¿verdad? Y luego te fuiste con Gallagher y parece ser que te dijo, no te comprometas, ¿no? con esa noción porque trae muchas cosas. Entonces, distinguía el self, ¿no? Sí, ¿no? El self del I. Del I, sí. Era como, no es a self, sino self, ¿no? Decía que como, pero... Bueno, sí, pero tú utilizas mucho el yo, o sea, es importante el como concepto self. del yo, ¿no? Sí. ¿Se traduce como? Sí, o sea, es traducido del self, o sea, la palabra original es self. ¿Y cómo lo...? ¿Te acuerdas que nosotros, bueno, sí, no el ego, no, sino, y lo pusimos como yo entre cursivas, como de no es un I, sino es, y siempre ponemos el self entre... Pero bueno, el asunto sigue siendo que si hablamos de hábitos de quién, la identidad de quién, el bienestar de quién o de qué, entonces podemos regresar un poquito nomás, o sea, que nos digas, no tanto en la presentación, sino conceptualmente, que nos digas qué vamos a entender por yo y cómo lo delimitas o lo defines y a qué te compromete. Porque, o sea, lo que yo capto es, ciertamente hablamos de una red de hábitos que definen, ¿no?, lo que tú eres, pero eso que tú eres, digamos, se agota en la red misma, o hay algo que de alguna forma perdura y es independiente o autónoma de esa red. Pues es que, por supuesto que empezamos, de las primeras cosas que platicamos es que era necesariamente un cuerpo, ¿no? O sea, que tenía que tener una materialidad. ¿Te acuerdas que hablamos de la idea de constructo? ¿Te acuerdas de la maestría? O sea, sigo con esta misma idea que teníamos en la maestría, de que este es un yo que tiene diferentes aspectos y que puede considerarse desde diferentes aspectos. Desde el aspecto de una... O sea, el cuerpo es una condición necesaria, pero no suficiente. Exactamente. Sí, también como estados psicológicos, de deseos, o sea, tiene ciertos deseos, creencias que no van en una cajita, o sea, pero como estados mentales, y que tiene una perspectiva de primera persona, que está en entorno con el cual que va tanto interiorizando como modificando en un entorno social y material, que va a través de una cierta dialéctica que va modificando, transformando, incorporando, y que se va conformando a través también de ese entorno. Bastante complejo. Estoy hablando, y algo que hice muy o sea, que enfaticé mucho en la tesis es que estoy hablando del caso de los humanos. O sea, no estoy pronunciándome de ninguna manera en el caso de otros animales humanos. Pero todo está involucrado en la noción de self o del yo, sí. Todo lo que acabas de mencionar. Del yo humano.
Sí. En cuanto a esta noción del yo, me suena mucho lo de personalidad, no sé si vaya por ahí. También pues, la personalidad está compuesta por distintas esferas que se desarrollan a lo largo del proceso ontológico. También encuentro similitud en esas identidades regionales, en cómo a veces, pues sí, ciertamente estamos implementando hábitos en algún contexto específico que pueden cambiar radicalmente en otro. Por ejemplo, ahorita puedo ser un estudiante, pero en mi caso puedo ser un hijo. Entonces, mi personalidad está compuesta por esas diferentes esferas. No sé si a lo mejor podría ir por ahí. Sí, también viene con esta idea de Dewey de que los hábitos, la interacción entre los hábitos va generando el carácter. También el temperamento y todo lo que... ¿Perdón? El temperamento, todo Sí, eso. y el temperamento, ¿te acuerdas de algo que platicamos en la maestría, que era algo también de alguna manera con lo que ya traías, ¿no? O sea, también, por eso yo decía que los hábitos no son iguales o sinónimos de las capacidades cognitivas, porque son tus capacidades que ya vienen de alguna manera, venimos como hardware, con ciertas cosas que se van manifestando de acuerdo con el entorno y de acuerdo con el contexto y con lo que vamos viviendo, pero que pues tampoco es que todo sea, o sea, vengamos y esas capacidades cognitivas solamente se desarrollan. Página blanca, ¿no? Página blanca. Por eso te decía que no es un sinónimo. Sí, podemos hablar de una especie de jerarquía en las identidades regionales que constituyen al yo. Por ejemplo, en esta idea del chelista que también escala y que bebe cerveza, a lo mejor si deja de escalar no hay tanto peso, ¿no?, en la configuración del yo, pero si deja de tocar el cello quizá pese más. Sí, completamente. Sí, hay prioridades que establecemos y que también por eso el conflicto a veces lo resolvemos de cierta manera, ¿no? A veces, bueno, no voy a ir al ensayo, no voy a faltar al ensayo. Y además esas identidades tienen que nutrirse y para nutrirse tengo que establecer prioridades, ¿no? ¿A qué le voy a enfocar más mi energía y a qué le voy a enfocar más mi tiempo? Y eso que dice Eduardo también se podría medir, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo al día pasas o a la semana pasas en actividad X, ¿no? Tocando cello. ¿Cuánto escalando? ¿Cuánto cheleando? Y así, ¿no? Y creo que eso también te puede dar una idea, pues, de lo que eres a través de lo que haces, pero se puede cuantificar. Yo creo que en buena medida un pintor o un monje o un tenista, ¿no? Su identidad se puede dar en buena medida, o sea, como reglas de dedo, no necesariamente de manera lineal, pero como reglas de dedo se podría determinar así, ¿no? Haciendo una especie de graficar tu periodo de tiempo, de tus 24 horas al día, cuánto pasas en promedio durante una semana, un mes, un año, y eso te puede dar también puede marcar la pauta, ¿no? O sea, de manera A mí me sirvió mucho también en mi investigación personal, también en el caso personal, que yo decía, es que yo hago yoga, y de pronto decía, ¿cuánto tiempo a la semana hago yoga? O sea, si bien me va una hora, entonces no hago yoga. Pero tú entonces, quisieras, ¿no? Sí, entonces era como la idea del yo ideal y del yo que se está manifestando en mis acciones, ¿no? Del yo que estoy construyendo, yo Sartre, bueno, que Sartre no habla del yo, pero sería como decir, yo me estoy haciendo con mis acciones, ¿no? Entonces, ¿qué me estoy haciendo? O sea, no soy alguien, o sea, solo digo que me gusta el yoga y que hago yoga, porque lo hago desde los 17 años, sí, pero cada cuánto lo haces, ¿no? Entonces fue como decir, ok, vamos a hacerlo todos los días y vamos a ir poco a poco, como aumentando. Y ves cómo se van perdiendo como ciertas habilidades, o sea, que ya no tienes como el espacio adecuado, por ejemplo, y tienes que irlo adaptando, como decía Di Paolo, que lo que más usas es lo que más tienes a la mano, entonces tienes que adaptar tu espacio, tienes que adaptar también como tus condiciones corporales y tienes que ir haciendo cambios que implican quitarle tiempo a otras cosas y restablecer prioridades. Sí, porque desde lo cuantitativo incluso también se podría ver lo de la adicción. ¿Desde lo qué? Desde lo cuantitativo, o sea, a partir de cuánto tiempo es una adicción. ¿Una adicción? Ajá. Claro, sí. Pero no sé si el tiempo sea importante, no sé, siento que más bien, por lo menos como lo estás escribiendo ahora, lo más importante sería ver qué tanto esa actividad contribuye a la coherencia o a la estabilidad de las identidades regionales, ¿no? O sea, tal vez no haces yoga, tal vez no haces nada más un 5% del tiempo, que es algo así mínimo, pero tal vez es una actividad que te afecta tanto en tantas otras cosas, no sé, te mantiene la mente más despejada y te puedes concentrar mejor en otros ámbitos. O sea, siento que más bien lo que tendría que ver es cómo esa identidad regional afecta a las otras, la coherencia. Creo que son las dos, es frecuencia, pero también es intensidad, ¿no? O sea, por decirlo así, intensidad. Sí, intensidad. De la actividad o del impacto del vínculo, ¿no? O sea,
ponerle más intensidad. Porque también, por ejemplo, un conflicto de la chelista que es escaladora, es que cuando escala se lastima frecuentemente las manos. Entonces eso puede crear un conflicto con su identidad como chelista. Entonces, ¿qué tanto debería abandonar? Si es como un conflicto interno de qué tanto, bueno, un conflicto de identidad, qué tanto debería abandonar una cosa como para perseguir otra, o qué tanto puede lidiar con esos conflictos que le presentan esas dos identidades que pueden en algunos momentos estar en conflicto. Entonces, ¿qué tanto pierde de bienestar por dejar una, o qué tanto, o qué tanto pierde por conservarla, pero que se vea menguada la otra? ¿Y quién es ese ejemplo de la chelista? Mío. Ya lo había oído. Sí, lo digo en una presentación. Sí, es mi ejemplo. Yo tocaba el cello, entonces es algo que tuve que dejar para hacer otras ¿Y cosas. escalabas también? No, me da miedo las alturas. Me hubiera gustado. Me alteré. ¿Y no es posible pensar en adicciones que traigan estabilidad y coherencia? ¿Perdón? ¿No sería posible pensar en adicciones que traigan estabilidad y coherencia? Por ejemplo, No sé, estoy pensando en el tabaco. Personas que el tabaco les trae... Lo que decíamos al principio, ¿no? ¿No es eso? Sí, si estabilidad y coherencia es suficiente para hablar de... lograr una idea de el bienestar. tabaco es una cosa es interesante. También lo pensé eso porque lo puedes mezclar con muchos otros tipos de cosas. O sea, de hecho puede darle sentido a tu identidad como estudiante, por ejemplo. Sí. No me concibo estudiando si no estoy fumando, por ejemplo, o no me concibo sociabilizando si no estoy fumando, si no viene acompañado de eso. Entonces, pues ahí creo que el bienestar, o sea, como el bienestar más afectado sería el bienestar físico, quizás social, porque te impediría quizá relacionarte con gente que no fuma, por ejemplo, o tener que siempre hacer la fiesta afuera porque adentro no puedes estar sin fumar, o sea, pero en realidad es difícil, o sea, es un caso que sí tendría yo que trabajar más. Incluso en el caso de fumar, como comentaban ahorita, justo me quedé pensando, bueno, es que igual fumar no es algo que estés haciendo como que todos los días o constantemente, ¿no? Entonces, bueno, por lo general, o sea, vamos, o sea, no es que estés... Pero aquí estamos hablando de adicción, o sea, de una adicción al... Ya. Pero pues igual, estaba pensando que igual podría ser algo que aunque no hagas tan continuamente, sí podría ser algo que sea constante en tus hábitos, ¿no? Que digas, es que yo soy fumador, aunque te fumes nada más un cigarro al día, porque igual a lo mejor frecuentas lugares donde tus compañeros también fuman, o eres de las personas que salen a fumar con los demás, o por el estilo, ¿no? Entonces ahí estás haciendo también como un hábito, supongo, y aunque no seas una persona que fume tan frecuentemente. Un ejemplo que también pusimos en el artículo, en el mismo artículo del ejemplo de Alice, dice Pointon Proce, que es el principio del doctorado, fue una persona que pertenecía a un club de gourmet. Entonces esa persona pues iba a las reuniones, y entonces parte de su identidad social y parte de lo que lo constituía pues era, y su grupo de amigos venía de ahí, entonces quizá a la larga, o sea, podía traer como un deterioro de su salud, de estar tomando vino, estar comiendo quesos, estar comiendo fiambres, o sea, como todo, mantener esa identidad social, pero que también era algo que le generaba bienestar. Entonces es algo como que sí tenemos que trabajar como esa identidad como socialmente extendida y esa idea de bienestar socialmente, temporalmente extendido. Sí, siguiendo con esa idea de Eduardo, de algunas adicciones que tal vez podrían contribuir a la coherencia o la estabilidad, no sé, pienso en la adicción al trabajo, ¿no? El workaholic, que puede ser una adicción, podría ser algo negativo, pero al mismo tiempo todo eso que está produciendo tal vez te da mucha coherencia con otros ámbitos, ¿no? Le da éxito financiero, no sé, eso de tu familia, con tus amistades, con tu educación, bla, bla, bla. Entonces, no sé, bueno, no sé qué implicación tenga esto, no sé si eso es algo que pues, sería comparado con una adicción contribuida a tu bienestar. Pero también hay muchos casos que me ha tocado ver de gente que está todo el tiempo, o sea, que está todo el tiempo trabajando y al final termina divorciado, o sus hijos terminan así de, oye, papá, es que te tu mamá, yo te odié porque nunca estuviste, ya de pronto ver cómo crecieron, así de, hoy me perdí toda la infancia de mis hijos, ya no tengo amigos, estoy triste, no sé a quién recurrir porque pues no hablo ya con nadie.
Entonces creo que sí vas menguando como otras. Te pueden traer un éxito económico y aparentemente eso puede ser lo que quizás acerque cierto tipo de personas a ti, pero finalmente también va deteriorando otras esferas. Claro. No sé si... Sí. Entonces no sería como definimos adicción, ¿no? Tal vez adicción, algo como un hábito de adicción cuando ya trae estas cosas negativas. Exacto. Sí, que consistentemente va anulando otras identidades que en algún momento fueron relevantes para eso. Que también otra caso que planteaba era de, pues imagínense crecer en un entorno que en realidad solamente tienes una sola cosa, o sea, que solamente tienes, pues no sé, meterte resistor, o sea, que no hay otras cosas, o sea, que inicialmente tienes cerrado tu campo de operaciones relevantes. O sea, eso cómo abrirlo es como un reto gigante, ¿no? Porque, pues, o sea, podemos hablar que el bienestar está menguado, pero cómo, o sea, hablamos de abrir otra vez ese campo de operaciones relevantes, pero ¿qué tal si nunca? O sea, si desde el inicio es algo que está cerrado. Entonces, bueno, también ahí menciono la importancia de las políticas públicas, de poder dar a los individuos un contexto rico, que permita expresar, pues, que permita que florezcan en su contexto. Justo también veía ese programa, la definición de adicción así como esto que reduce las posibilidades de acción me parecía adecuado, pero cuando mencionabas que las posibilidades de acción que algunas fueron relevantes, me parecía que traía este problema. Sí. Sí, finalmente es como también la tarea de las políticas públicas, como proporcionar este contexto social para que se puedan desarrollar diferentes identidades. Pero en términos concretos, yo me pregunto cuántos de nosotros logramos ese bienestar que va acompañado de esa identidad, ¿no? De identidades regionales y este equilibrio global, digamos, en tus tipo y número de actividades, ¿no? En lo que tú te vuelcas, ¿no? Y que contribuya a ser quien eres a través también de lo que haces, ¿no? Y no lo tengo muy claro. Somos una sociedad enferma. Sí, pero fíjate, no sé, yo pienso en una sociedad indígena tradicional, por ejemplo, que pasan su día así como desde que despunta el alba, ¿no? Ir a lo mejor por agua y luego trabajar la tierra y la vida dura, ¿no? Decimos, ¿no? Que a lo mejor te funde con el entorno y te da tu identidad de manera como anclada, enraizada ahí, y a lo mejor podemos hablar de bienestar, ¿sabes? Pero bueno, tú has ido igual que yo allá a la Sierra de Huichola, por ejemplo, ¿no? Y tampoco tengo claro que pues eso sea como... Por las condiciones materiales. Condiciones materiales, pero, o sea, en la historia de la humanidad las condiciones materiales han sido bien rudas. Ha sido chambear prácticamente para sobrevivir y quizás a veces un poquito más para tener un poco de ocio, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es que no me queda claro que haya realmente un ideal que sea alcanzable, así como el equilibrado, ¿no? Yo pienso, no sé, en estos artistas locos que hacen, ¿no? El Bukowski, ¿no? Que nomás está haciendo lo suyo y viviendo la vida loca y alcoholizado y irreverente, ¿no? Y a 100 por hora, ¿no? Su vida, los beatniks y muchos otros, ¿no? Desde el punto de vista de las adicciones y de las, vamos a decir, de la monomanía, pues parecerían casos patológicos, ¿no? O por lo menos que no optimizan el concepto de bienestar. Pero si me preguntas, bueno, pues, ¿qué sería lo óptimo? O sea, pensando en Alice, ¿no? Sería una vida como que toca un poquito aquí, un poquito acá. También Kierkegaard diría, a lo mejor es una vida desabrida, ¿no? O sea, que no tiene una pasión así en algo con todo y que se come la vida, ¿no? O sea, entonces, estoy siendo abogado del diablo también aquí, pero un poquito la idea es esa, ¿no? Pero si esas mismas, si sabes que nomás, ok, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, pero en realidad no está ahí, o sea, creo que no está en el trabajo, pero creo que también sí es algo que lo traía yo, que finalmente para que te constituyan tu identidad también te tendrían que de alguna manera apasionar, no sé cómo. ¿Te tendrían qué? Apasionar, o sea, sí debería de ser algo que para que constituya tu concepto del yo, o tu concepto para que constituya tu yo,
Me parece clave ese concepto. Sí. No es algo que desarrollé, pero es algo que siempre de alguna manera tenía en mente cuando hacía eso, pero sí debería haberlo explicitado. Porque ¿Cómo? No lo sé, pero... La frónesis aristotélica, ¿no? Como la prudencia o el camino de medio, en realidad no es que esté a la mitad, no es que sea la tibieza que está entre lo caliente y lo frío, es un concepto móvil que se va ajustando al contexto y a la situación, y lo que queremos evitar son los límites que nos autodestruyen, digamos, ¿no? De alguna forma. Pero piensas en Jim Morrison o ¿no? Amy Winehouse, estas gentes que se consumieron así en los 27 años pelas, ¿no? A lo mejor se entregaron con todo y brillaron con todo y luego ya se fueron y ciertamente se fueron a un extremo, ¿no? Entonces se hacen las cuentas, digamos, en términos del impacto de su propia vida. Pero esos años en bienestar, o sea, ¿tú crees que esos años cada año hubiera sido, claro, qué bien, cuánto bienestar tengo? No, lo que pasa es que esta gente apasionada dicen, por lo que he leído, que no tienen opción de cierta manera. Es su vida, están ahí, tienen que hacerlo, como los artistas, como un Van Gogh ahí loco que tiene que estar pintando, es un poquito eso. Entonces el bienestar, yo cuando leo a Nietzsche o veo Van Gogh, una pintura, yo digo, seguro que esta gente estuvo en contacto con la belleza y el espíritu, ¿no? O el misticismo, no sé, o sea, hay algo ahí en esa obra que a mí me deja wow, ¿no? Entonces en ese sentido creo que encontraron, sin romantizar la miseria, pero no puedo decir que es una vida fracasada o que se fue tan al extremo que no valió la pena esa vida, no. Muchos de nosotros diríamos qué bueno que existió un Jimi Hendrix, ¿no? Que nos dejó esta música, o una Janis Joplin, cada vez esta gente que, muchos jazzistas, muchos artistas, muchos pintores, que han vivido esa pasión a costa de quizás su propio bienestar en un sentido egoísta, pero si somos una red, entonces ese bienestar en realidad lo ampliaron a una red y nos dejaron una herencia fabulosa. Y quizás si no hubieran sido lo que fueron, no hubiéramos nosotros tenido eso, ¿me explico? En otro nivel. Sí, o sea, a nivel social, lo que nos dieron como una obra musical, ¿no? Bueno, ahorita lo que están comentando, se me hace que se está incluyendo otro concepto dentro del bienestar, de la felicidad, el cual, bueno, como yo lo defino, es una situación en la cual te sientas a gusto, tu situación virtual, te sientas a gusto, como no estar en mal. Y en ese sentido creo que ¿qué concepto? Dices la felicidad como ausencia de... ¿Como placer? Pero ¿cuál era el otro concepto? Bienestar. Y en cuanto a bienestar, creo que es un estado continuo en el cual no necesariamente hay felicidad. Se puede estar bien, pero decir, estoy bien, estoy tranquilo, no me falta nada, pero no es algo que yo disfrute, entonces no sé. A mí me cuesta trabajo, como les hago, pensar en una idea de bienestar que no incluya la idea de placer. Porque finalmente también cuando tienes ecuanimidad hay un gozo, ¿no? Un cierto gozo. O sea, por ejemplo, yo también pensaba mucho en minimalista, pero lo hay. Hasta por encima del cero, tiene que estar como ese epicuro, ¿no? Y pensaba un poco también mucho en esta idea del flow, o sea, de como el bienestar que te puede, y esa era la idea como que tenía en mente, ¿no? De cuando entras como en el flow de hacer las cosas que te gustan, incluso conformar como estoy en el flow, incluso conviviendo con mis perros, ¿no? O sea, en ese momento estoy en el flow y estoy dentro de ello, estoy completamente inmersa dentro de esa identidad y puedo salir y me puedo pasar a otra y también de pronto lograr, si es lo que idealmente, es un ideal por supuesto, porque quizás te tengas que ir a trabajar y no puedas estar en el flow de estar con tus perros, que te soporten, etc. Pero esta idea es como ir pasando, esta idea de metastabilidad es como ir pasando de un flow a otro flow de una manera dinámica. Sí, yo pensaba, no sé cómo ponerlo en palabras, pero tiene que ver con esta idea de las identidades regionales más o menos significativas. Y vaya, pienso que si las posibilidades de acción se determinan a partir de la interacción del individuo y el entorno, si hay entornos cuyas características generen identidades regionales que no son tan significativas para la constitución de un yo, y esto trae la necesidad de estar cambiando constantemente, pues sí, ¿no? de identidad.
que es un poco lo que veo o venía en un entorno pues, capitalista, ¿no? En donde habría esta necesidad. Esto surgió también por esta idea del monje budista, ¿no? Que el monje budista es como detener el deseo, cesar el deseo, precisamente porque identifican esto, ¿no? El ser humano como una máquina de desear. Entonces, sí, o sea, ¿qué pasaría en entornos en donde las identidades son menos significativas para la constitución de... Sí, por supuesto baja el bienestar, o sea, y tienes que estar buscando cómo compensar eso. O sea, estoy de acuerdo completamente con él. Y ahí está Michel Maillet. Te puede gustar ese libro de Mind, Body, Politic, de Robert Hanna y Michel Maillet, que hablan como de instituciones que en realidad no dejan como ese florecimiento de las identidades. No hablan de identidad regional en específico, pero sí hablan como hay instituciones que te pueden hacer, pues que evitan el florecimiento de la autonomía de los sujetos. Yo creo que te puedo decir, si ese es tu tema, creo que te puede decir. El caso de William James, decías al principio que era un poco controvertido. Sí, porque criticó el asociacionismo. Bueno, se le llama asociacionista a él, sí. pero también creo que es un holista, ¿no? Por lo menos desde el punto de vista perceptivo, sí. La teoría de los perceptos justamente. Sí. Entonces, la idea del flujo, lo pongo en la tesis, la idea del flujo de la conciencia, o sea, como que hago, y la idea también de que somos un manojo de hábitos, o sea, como reconozco toda la crítica que hizo asociacionista como la idea de la conciencia, pero también concibo como, o sea, la parte asociacionista tiene su noción de hábito, como específicamente la noción de hábito, okay. Como algo fisiológico, como una descarga fisiológica. Ok, gracias por la aclaración. Sí. El otro asunto es hablaste, y muchos anarquistas hablan de la determinación mutua entre organismo y entorno. Sin embargo, siempre se deja una cierta ambigüedad, digamos, sobre el tipo de determinismo que hay ahí, ¿no? Entonces, hay determinismos más fuertes, pienso, que otros. El de Varela, por ejemplo, era demasiado fuerte para mí, ¿no? O sea, él hablaba de la codeterminación del medio y del organismo, ¿no? Entonces, pero una determinación como codeterminación como ontológica, en donde se define mutuamente el uno por el otro, y yo solamente aceptaba el determinismo epistemológico, en donde no estamos en pie de igualdad ontológica. Es decir, si piensas en la teoría de la evolución, ¿no? Hemos evolucionado en un medio que estaba ya previamente aquí, que se llama planeta Tierra, y aquí surgió la vida, y nos hemos tenido que adaptar, ¿no? La idea de adaptación es adaptación al entorno, ¿cierto? Y a las condiciones del entorno. También lo hemos modificado. Lo hemos modificado, por supuesto, pero es asimétrica. Sí, hay una asimetría interaccional. Lo que hace un volcán por nosotros no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros por el volcán. Es decir, sí, por supuesto hay ida y vuelta, pero son escalas distintas. Sí. Entonces me parece que es importante aclarar esa parte, ¿no? Sí, de hecho por eso se habla de la idea de la agencia como autoconstitución de la identidad y como una regulación de las interacciones con el entorno a través con esta idea de asimetría interaccional. De que no es, o sea, sí hay una co-constitución porque no es lo mismo si yo nací en Pachuca si no hubiera nacido en, no sé, Japón. O sea, mi constitución incluso quizás hasta física podría ser diferente por las actividades que hago, o sea, no de padres japoneses, sino podría ser exactamente por la epigenética y, o sea, mi yo sería un yo diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una co-constitución ontológica, no nada más epistemológica, y también la manera en que transformamos nuestro entorno y el entorno no, yo creo que es asimétrica, pero sí existe una... o sea, sí estamos también formados ontológicamente por el entorno. O sea, sí hay una constitución, pero hay una simetría en esa interacción. O sea, nosotros tenemos la capacidad de modificarla y no se habla de un determinismo, sino más bien de un... que podría ser como una... que sí es algo constitutivo, pero no es algo que te determina. O sea, estamos constituidos pero está subdeterminado. O sea, lo que somos está subdeterminado por el entorno. O sea, yo creo que todo se juega justamente en esa precisión de que tanto es tantito, ¿no? Sí. Digo, pensando ahorita en un mundo tecnologizado con todo el poder que tenemos, por supuesto que hemos desgraciadamente afectado mucho el entorno,
de manera indeseable. Pero si piensas en el hombre, en la persona histórica, prehistórica, ¿no? Me parece que era por mucho muy asimétrico, ¿no? La relación entre entorno y agente, ¿no? Entonces, esa codeterminación... ¿Asimétrico en qué sentido? De lo que tú haces por el entorno y lo que el entorno hace por ti. Pero el prehistórico era más lo que hacía el entorno por... Por supuesto, sí, claro. Sí, en cuanto hemos estado creando herramientas como incluido el lenguaje, tenemos herramientas como para mantenernos en una posición. Sí, bueno, el lenguaje, por supuesto, hablando del mundo social, ¿no? No, sí, herramientas tecnológicas en general, hemos incluido el lenguaje. Sí. Pero bueno, me parece que es importante precisar siempre, porque muchas veces nomás se suelta la codeterminación y parece que las flechas siempre se presentan igual de gruesas, ¿no? Creo que ahí valdría la pena precisar eso. Sí, en el texto está claramente, sobre todo, por ejemplo, Dewey se oponía a esta idea de que en realidad nos adaptamos, o sea, que el ser humano se adapta, en realidad es más bien transforma, o sea, por supuesto que hay una adaptación, pero no es una adaptación total, siempre hay una asimetría. Y es una idea, es la idea, por ejemplo, de ayer Di Paolo que planteó, ¿no? Que hay una asimetría en interacción con el entorno. Sí, exacto. Bueno, por mi parte voy a terminar, tengo otras cosas, pero si quieres ya las vamos a ver después. Pero volviendo al punto que justamente le pregunté a Di Paolo ayer sobre la normatividad y la creación de sentido, ¿no? Porque tú también otra vez aquí lo sacas, ¿no? Entonces, no sé si quedó claro ayer suficientemente, pero mi punto es el siguiente. Y aquí no estoy haciendo la apología de ningún tipo de cientismo. El asunto es que aquí estamos en un centro de ciencias cognitivas, ¿no? Con colegas de neurobiología y de psicología, de antropología, y lo que vemos que ellos hacen muchas veces, por ser disciplinas empíricas, es estudiar la conducta, ¿no? de lo que se está estudiando y hacer anotaciones y luego estadísticas, etcétera, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, yo lo que digo es que si estamos estudiando la percepción o la cognición de una bacteria, ¿no? O una hormiga, o una lombriz, una rana, etcétera, lo que típicamente buscamos es hacer modelos, ¿no? Cognitivos del funcionamiento, ¿no? de ese organismo. Y entre más simple el organismo, yo pienso más se parece a un termostato, ¿no? O sea, a una máquina. Y creo que me parece muy sano empezar siempre de la premisa de que debemos estudiar las cosas con las hipótesis más simples, ¿no? O sea, siguiendo la navaja de Ockham, ¿no? Entonces, si yo puedo estudiar la conducta, ¿no? de un organismo simple a partir de parámetros que son claramente estipulables y medibles y cuantificables y predecibles, entonces hago mi teoría, como la de los movimientos planetarios, por ejemplo, ¿no? Y veo qué tan lejos puedo ir y si tengo que hacer ajustes o no. Mencionaba Di Paolo ayer, ¿no? Pues el gusanito que si atraviesa la sal, de repente, ¿no? De repente, digamos, no sabemos por qué, atraviesa la barrera de sal, ¿no? Y no sabe si hay un mar de sal detrás. Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero quizás para ese organismo no tenía de otras. Hasta a lo mejor llegó al límite de su supervivencia, de su viabilidad, y era eso, jugártela o morir. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor te queda, no sé, una unidad de energía, y si la pierdes te mueres, pues entonces pues te la juegas, digamos, entre comillas, pero eso también lo puedes entender de manera extensional, y por extensional me refiero desde el punto de vista de la tercera persona, sin necesariamente asumir que hay un para sí que está sufriendo, o que tiene una mente, o que tiene o que quiere hacer algo, ¿no? Entonces mi idea es que podemos empezar, como decía Fred Drescher también, considerando el funcionamiento de un termostato y luego irlo complejizando para ir subiendo cada vez, digamos, de nivel, incluyendo cada vez más parámetros y ver qué tan lejos podemos ir en la explicación de la conducta de ese organismo. Si no lo logramos, entonces tenemos que meter nuevas hipótesis, ¿no? Para enriquecer la complejidad de todo. Pero en ese sentido yo no veo qué hace el concepto de normatividad
hablando de estos organismos relativamente simples. ¿Me explico? No veo, o sea, sigo sin ver la pertinencia. Y él dijo que era una cosa de palabras, perdón, o de conceptos. Pero sí me parece que es importante respetar, digo, si vamos a usar el concepto filosófico de normatividad, pues entonces, ¿qué vamos a entender? ¿Cómo lo entiendes tú en particular en este contexto? Ya puedo hablar. Primero, en primer lugar, me parece que la parsimonia aplica hasta que puede, porque, o sea, cuando comparas dos teorías, una teoría puede ser mejor que otra en términos de parsimonia si nos permite explicar lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la duda es cómo esta teoría del termostato podría ayudarnos a explicar la vida y qué distingue algo que está vivo de algo que no está vivo. Y la idea de la normatividad es precisamente una herramienta que nos permite dar como una explicación, como una herramienta conceptual para decir, bueno, algo que está vivo tiene una normatividad intrínseca. Es decir, que se guía a través de normas generadas a partir de su propio comportamiento, de su propia constitución. Por normas, ¿dices? Que se guía por normas no en el sentido de, a ver, ¿cuál es la norma? Sino que finalmente su comportamiento responde o está basado en la preservación de su propia identidad. Igual que un planeta. O sea, el planeta también se dice, tengo que seguir esta órbita. Es que no es que se diga, sino que ¿O sigue una normatividad? Bueno, hay autores que plantean la teoría de la Gaia. Que todo está finalmente, o sea que yo no sé lo que defiende y no la conozco bien, pero también hay otros que dirían, sí, también los planetas podrían, pero ¿Tú crees que una yo no es algo que sigue una normatividad? ¿Perdón? ¿Tú crees que una bacteria sigue una normatividad? En el sentido de preservar su identidad autogenerada, Sí, pero no necesitas el concepto de normatividad para... Pero esto sigue una normatividad. O sea, el termostato sigue una normatividad que yo le impuse, que un sujeto externo le impuso. Pero si no, y si se apaga, o sea, si está ahí nada más y nadie le cambia. Pero la norma está dada exteriormente. En el caso de los seres vivos es una norma intrínseca. Eso es lo que no entiendo, por lo menos para este tipo de organismos, no entiendo, o sea, no veo la necesidad. Quizás sea solo yo, pero no veo. De hecho, leí una tesis recientemente al respecto y fue exactamente el mismo problema, ¿no? En el relativismo no veo la necesidad de postular eso, y eso va junto con el para sí, ¿no? El dar sentido y el punto de vista. Y tiene que ver también con cómo, o sea, finalmente también vas modificando, hay como una relación con el entorno que está basada, o sea, esa asimetría de interacción también está basada en una normatividad. O sea, finalmente hay una asimetría entre la interacción porque en los seres vivos se busca, o sea, es que usar palabras como, es que es difícil expresarse con el vocabulario que tenemos, ¿no? Pero o sea, los seres vivos modifican o transforman su entorno precisamente para mantener ese equilibrio en su metabolismo, por ejemplo, o sea, a niveles muy básicos, ¿no? El ejemplo del gradiente de azúcar de la bacteria, ¿no? Tú lo pones en un medio y puedes predecir la conducta, ¿no? Y explicar lo que está haciendo en función de eso. ¿Por qué tendría yo que adjudicarle o atribuirle una normatividad? Ayer dije que esto era wittgensteiniano y Wittgenstein es muy claro en la idea de lo que significa seguir una regla. Y seguir una regla es justamente tener una noción, digamos, de ¿cómo se dice?, de regularidades, ¿sí?, que sabemos puede ser explicada bajo este patrón o bajo este otro. Es decir, tres reglas distintas pueden explicar la misma conducta. En el caso de los humanos a mí me parece muy pertinente, pero cuando... ¿Pero por qué? O sea, también el conductismo también buscaba analizar los estados mentales a partir de las conductas observables. No, justamente ellos no postulaban estado mental. Wittgensteiniano, o sea, como en ese análisis del comportamiento, sí. ¿De ese tipo? Exactamente. Ya. Entonces, pues finalmente también, o sea, si podemos explicar el comportamiento con base en las conductas y en las disposiciones, ¿para qué meter? O sea, sí, estoy de acuerdo. ¿Por qué en algún nivel sí y en otro no? Por lo que te digo, que debemos ir tan lejos como podamos, y creo que los seres humanos y los que hacen marketing lo saben muy bien, somos seres muy predecibles en muchos sentidos. Entonces, ahí aplica perfectamente el conductismo. O sea, el conductismo es una herramienta muy útil. Aquí mismo también enseñamos la metodología conductista, porque ha ido muy lejos el conductismo.
conductismo, pero no puede explicar todo. Entonces lo que yo digo es que vamos, ahora sí te digo, o sea, arranquemos de manera conductista hasta donde ya nos topamos. O sea, cuando dice Dewey, no hablando del perro que quiere salir del corral, ¿no? Que ya no puede, en la teoría del arco reflejo, explicar esa conducta, yo estoy de acuerdo, pero ya nos topamos ahí con una barrera. Pero en el caso de la bacteria funciona muy bien el conductismo. Yo no creo que haya ninguna mente ahí intermedia entre el output y el input en el caso de la bacteria. O sea, es una hipótesis innecesaria, ¿me explico? Es cargar. Pero entonces, ¿qué lo distingue de un termostato? Bajo esa... ¿Qué es lo que lo distingue? ¿Es igual? Sí, ¿Qué es? yo soy dresquiano en ese sentido. Yo creo que somos termostatos complejos, o sea, somos una suma de termostatos complejos en términos de nuestros sistemas periféricos. O sea, el sistema periférico cognitivo lo puedes explicar bastante bien en términos de termostatos. Entonces no hay nada que distinga la vida lo vivo de lo no vivo. A ver, primero esto, o sea, lo que hace propiamente cognitivo y no meramente reactivo, creo que es una cuestión de complejidad y de emergencia, o sea, que hay puntos de rompimiento, de ruptura, en donde justamente esa complejidad se crece exponencialmente y ya no lo puedes explicar con los elementos. ¿Cuál es el punto de ruptura entre esto o el termostato y la vida? ¿Y la qué? La vida básica, o sea, la unidad mínima. Pues eso es lo que tenemos que ir viendo. O sea, el caso del virus, por ejemplo, es algo intermedio entre lo vivo y no lo vivo. O el caso de los hongos, no sabemos bien cómo tratarlos, ¿no? Si son animales o son plantas. O sea, tenemos que ir avanzando poco a poco y teorizando. Si somos científicos materialistas, como supuestamente la ortodoxia, ¿no? lo pide o lo establece, entonces consideramos que la vida, y el mismo Varela era así, no está hecha de algo supernatural ¿sí? O sea, tiene continuidad con lo material. Sí. Exacto. Entonces, es la organización de lo material, así lo creía Varela, que hace la diferencia entre, no es una cuestión como material ontológica, sino formal, ¿no? de la forma de... Y precisamente la normatividad entendida en ese sentido es una normatividad para preservar esa organización. O sea, que lo que vaya haciendo el organismo tenga que ver con la... Desde el punto de vista externo, sí, pero yo lo que estoy aquí poniendo en duda es que necesitemos atribuir al organismo esa normatividad para sí y ese punto de vista para sí. No, pero el punto de vista para sí ya es algo extra, ¿no? O sea, normatividad para sí. Una cosa es actuar guiado en normatividad y otra cosa es que, o sea, actuar guiado, conscientemente guiado, o sea, reflexivamente guiado por una normatividad, y otra cosa es que tus acciones haya como algo que está bien y está mal para tu propia percepción. Ese es el punto. O sea, que de alguna manera se sienta diferente irte hacia el azúcar, que hay alguna diferencia entre que no te sea indiferente ir hacia el azúcar que ir hacia el pimiento. Eso me parece muy bien que lo formulemos en esos términos. No eres indiferente. Sí, pero para eso no necesitas postular el concepto de normatividad, que es como una cosa así como súper sofisticada y enorme para arreglar una cosita, ¿sí me explico? Me parece que no solamente está sobrado, sino está equivocado. Es como la idea de mente, ¿no? Como de los conductistas. Muy poco es mente, porque mente es algo inmaterial interno. Entonces te estás casando con esa idea de mente. Entonces te estás casando con una idea inmensa de normatividad lingüística, etcétera, cuando de pronto puede haber otro tipo de manera de entender esa normatividad. Por ahí empecé. O sea, ¿qué es esa normatividad que necesitemos postular para poder explicar la conducta de una bacteria? Que no te lo dé el mismo estudio científico de por sí, ¿me explico? O sea, muchos papeles científicos, miles, no hablan de normatividad cuando estudian las bacterias y funciona muy bien. O sea, no les hace falta, me explico el concepto, y no tienen que postular, no tienen que atribuirle nada a la bacteria para seguir su estudio exitosamente. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué teníamos que hacerlo? Es que la pregunta que interesaba inicialmente también a Varela es ¿qué es lo que distingue lo vivo? Entonces, pues también depende, o sea, esos científicos que es como, ok, vamos a investigar esta función, y en esta función, al investigar esta función, ok, esa explicación no funciona, sí, pero la explicación que le funcionaba en ese momento Varela y que ha funcionado también en la crisis es qué distingue un agente vivo de un... Si habla de autorrealización, autopoiesis,
decir, se habla de negación, no de normatividad. Digo, que yo recuerde, habla de clausura, habla de muchos equilibrios, homeostasis y de otro tipo, pero no de normatividad, porque justamente me parece que eso es reificar, mistificar. Bueno, es una cosa que vale la pena seguir discutiendo, pienso, pero me parece que no vale la pena lastrarnos ni comprometernos gratuitamente con estos conceptos súper inflados, ¿no? Para cosas de este tipo de complejidad. A mí me parece que no se requiere y resulta un lastre. A mí me parece, o sea, no nos quita nada. A mí me parece, no perdemos nada, yo pienso, quitar eso a ese nivel. Pero bueno, espero que les haya interesado este punto porque a mí me parece bien importante. Yo me callo aquí. Moderador, ¿qué hacemos? Bueno, no sé si tengan más preguntas o si quieren que dejemos por terminada la sesión. Así que también no sé qué piensa la invitada, ¿no? A lo mejor y dice, ¿sabes qué? Pues ya fue demasiado tiempo estar respondiendo las preguntas. Así de, no, pues a mí me dijeron que íbamos a ir a comer y pues no. La parte 2, ¿no? Hacemos de ciclo. ¿Sí? ¿Te animas? ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que ya vamos a dar por terminada nuestra sesión y no sin antes dar un reconocimiento a la doctora Susana por su valiosa aportación, el cual leo. Dice, el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos otorga la presente constancia a la doctora Susana Ramírez Vizcaya por su valiosa participación en el seminario del área disciplinar Epistemología y Filosofía de la Mente con la conferencia titulada Los hábitos y el yo, un enfoque en activo. Cuernavaca, Morelos, el 7 de junio de 2022, por una humanidad culta, una universidad de excelencia. Firma el doctor Francisco. Pues bienvenida, Susana, de regreso.